Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores legisladores. Es de conocimiento de todos y todas la importancia del debate que se dará el día de hoy sobre un documento técnico, como es la proforma presupuestaria del año 2024. Y con ello la importancia de nuestros pronunciamientos, que deben ser responsables, transparentes y técnicos. Por favor, señor presidente, le pido que me deje proyectar las diapositivas. Proceda, señorita prosecretaria. Está autorizado, señor presidente. El Estado ecuatoriano, conforme lo ha señalado el Ejecutivo desde el inicio de su gestión, está atravesando una crisis económica. Se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2024 sea apenas del 0.8%. Esta cifra de por sí sola es un llamado a la cordura y a la sensatez. El Ecuador ni siquiera llega al promedio de crecimiento de América del Sur, según la CEPAL, que prevé que América del Sur crecerá el 1.4%. Ecuador no llegará ni al 1%. Si a lo manifestado le agregamos el contexto del conflicto armado interno y la lucha contra las mafias del narcotráfico y la corrupción, que aún con autoridades valientes y con determinación, podemos decir que el Ecuador vive horas difíciles. Pero también podemos decir que el Ecuador vive días de esperanza. Desde este Parlamento se han aprobado 4 leyes económicas urgentes. Esto ha significado un respiro en lo económico y una lucha importante contra quienes ahora son controlados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Justicia ecuatoriana. Todos trabajando en conjunto, porque eso pide la ciudadanía. Que no les demos más problemas, que trabajemos en conjunto para darle soluciones. Gracias a las medidas tributarias, como la autorretención de grandes contribuyentes, a la tarifa del ICD sostenida al 3.5%, las finanzas públicas se han permitido un respiro. Estas acciones concretas pueden ser consideradas en esta proforma no solo gracias a la efectividad y corto tiempo en el que han sido implementadas, sino también porque provienen de leyes y cuerpos reglamentarios vigentes y publicados dentro del registro oficial, a la fecha que el Ejecutivo presentó la proforma presupuestaria, el 20 de febrero del año 2024. Estar en el registro oficial es condición necesaria según la ley para ser reconocido dentro de la proforma presupuestaria. Recordemos, señores asambleístas, lo que determina el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se debe considerar dentro de las proformas presupuestarias solo la normativa vigente. No lo digo yo, no lo dice el Ejecutivo, lo dice la ley. El presupuesto para el Estado en el año 2024 asciende a 35.536.04 millones de dólares. El Producto Interno Bruto del país para el 2024 a 121.710,38 millones de dólares. Hoy estamos en un momento de austeridad y sacrificio para mañana poder tener paz, estabilidad, trabajo y progreso, que es lo que todas y todos anhelamos. Esto lo haremos llegando a consensos mínimos por el país, como lo hemos venido haciendo. Si esta Asamblea Nacional no puede brindar un mínimo de gobernabilidad, no puede dialogar en busca de consensos en beneficio de las y los ecuatorianos, estaremos asistiendo, señores y señoras asambleístas, nuevamente a la asamblea del desprestigio, a la asamblea de los intereses personales y partidistas, de la que muchos no se sienten orgullosos, pero quizás sí de esta nueva asamblea. Decía el primer ministro francés Charles de Gaulle: he llegado a la conclusión que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Esta reflexión debe remover nuestras conciencias dentro de este Parlamento. Más aún cuando hace semanas se ha descubierto casos de delincuencia organizada en varias esferas del Estado, incluyendo de manera vergonzosa a operadores de justicia y a exasambleístas. Tengamos conciencia, colegas asambleístas, de que la proforma del presupuesto general del Estado ha sido realizada de forma técnica, transparentando la realidad económica del país. Esto es un llamado al trabajo con responsabilidad que debe efectuar esta Asamblea Nacional. No para vender discursos podemos maquillar cifras ni mentir a nuestros mandantes. Hay que ser responsables y respetar los mandatos previstos en la Constitución y en las reglas fiscales que la ley ordena. Más aún es importante estar atentos y vigilantes a la ejecución de los presupuestos.
en los gobiernos autónomos descentralizados, en las universidades públicas, en las instituciones que tienen en sus manos la salud y la educación de las y los ecuatorianos, en la seguridad social, en todo el sector público. La proforma del año 2024 del Presupuesto General del Estado, hay que decirlo, cumple con las metas constitucionales y legales para el caso de educación inicial, básica y bachillerato, así como para el sistema de salud pública. Al amparo de lo que determina el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador, la proforma del Presupuesto General del Estado es el instrumento para determinar los ingresos y egresos del Estado. 9.3 de cada $10 de gasto de personal se invierte en 5 sectores fundamentales para el desarrollo del país: educación, salud, seguridad, justicia y bienestar social. En consecuencia, la proforma presupuestaria constituye una radiografía a la realidad económica del país. Y no debemos sorprendernos, señores asambleístas, más aún cuando desde el día 1 el Ejecutivo advirtió del grave déficit económico que vive el país, sumado a las deudas pendientes del Estado. No podemos dejar de mencionar en este debate el gran problema que tiene el Ecuador: la corrupción. No necesitaríamos hoy hablar con tanta indignación de sectores más o menos beneficiados si la vieja clase política no hubiera demostrado tanta tolerancia e impunidad ante la corrupción. El costo de la corrupción para el Estado es incuantificable. La corrupción tiene como consecuencia la violación de los derechos humanos, la mala prestación de servicios, y nuestro compromiso es que no solo no se vuelva a repetir esta historia de esos gobiernos pasados. No podemos permitir que los recursos asignados no se ejecuten correctamente, o peor aún, que se destinen de manera irregular, permitiendo más corrupción. Esa es la verdadera lucha que debería unirnos como ecuatorianos y como representantes responsables de esta Asamblea Nacional. La proforma presupuestaria debe ser aprobada, no solo porque cumple con los mandatos constitucionales en salud, educación y autonomía descentralizada, sino también porque es un diagnóstico real de los indicadores macroeconómicos. Concluyo insistiendo a la Asamblea Nacional para que en este debate actuemos con seriedad ante el país, actuemos con transparencia. Recordamos que aquí no estamos como personas, estamos representando un mandato popular, estamos representando a nuestras provincias, y a nuestras provincias hay que decirle la verdad. Señor presidente, en concordancia con lo manifestado, he presentado una moción para la aprobación de una resolución que apruebe el presupuesto general del Estado, acogiendo las conclusiones y recomendaciones del informe no aprobado dentro de la Comisión de Régimen Económico. Muchas gracias.